me permite, voy a avanzar todo lo que pueda en mi casa porque me falta un punto. ¿Por qué? Es lo que no sé, tampoco me importa. ¡Hala! Si tú. ¿Yo cuánto oro? No, tú sí. Oye, yo estoy después de ti. De hecho, que es. Yo te hago. Ya, empezamos. Buenas tardes, señores y señoras. Yo soy la doctora María del Carmen Rodríguez Ramírez. Soy del Instituto Nacional de Rehabilitación y el tema a tratar con ustedes es rehabilitación neurológica. ¿Dónde está Ivonne? La delegada. ¿Brónico? ¿Ha salido? Ya, a ver. Esos son los tópicos que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a tratar de hacerlo ágil y ameno, con que ustedes sepan el 20% de lo que vamos a hablar, nos vamos a ir tranquilos y contentos. Muy bien. Rehabilitación neurológica es una subespecialidad dentro de la especialidad de medicina física y rehabilitación, que va a encargarse de todo lo que es el manejo de la discapacidad, de todos aquellos daños que fueron ocasionados por alguna lesión del sistema nervioso central y medular. Específicamente vamos a tratar de la rehabilitación integral en accidentes cerebrovasculares. Por los grupos de práctica que están yendo a rotar al INR, sé que ustedes ya llevaron el curso de neurología. La mortalidad de un accidente cerebrovascular va a ascender de un 21 a 25% en la fase aguda, sobre todo si la causa es de tipo hemorrágica, y si es de tipo isquémica es en menor frecuencia. De esta cantidad, a los 6 meses los pacientes pueden fallecer en un 60% debido a complicaciones cardiopulmonares. De todos los pacientes, hasta un 40% van a quedar con una secuela grave y un 6% con una secuela leve o sin secuela, y un 6% van a quedar con secuela grave. Vamos a enfocarnos específicamente en los ACV de tipo hemorrágico e isquémico en general. No vamos a hablar de la fisiopatología propia de por qué se produce un accidente cerebrovascular, sino más bien cómo este puede repercutir en su cuadro clínico y en el manejo posterior. En la fase aguda, cuando se ha ocasionado esta enfermedad cerebrovascular o este accidente cerebrovascular, va a existir lo que se llama una ventana terapéutica, donde todo el manejo o la intervención terapéutica puede modificar el curso evolutivo del infarto cerebral y lograr una reactivación neuronal. Yo les mencionaba de que se pongan en las primeras filas porque, como notarán, hay algunos párrafos que se encuentran con letra cursiva. Entenderán que son las partes más importantes y las que probablemente nosotros incluyamos dentro del banco de preguntas. ¿A qué se refiere con esa ventana terapéutica? Esa ventana terapéutica nos indica dos motivos: que puede haber una reactivación. ¿Qué se está pasando?
que puede existir una reactivación de ese tejido cerebral debido a un área de penumbra. Es decir, existe una lesión, ya sea hemorrágica o isquémica, lo que le llamamos el núcleo, y periféricamente a esa zona de isquemia se le llama zona de penumbra, en la cual ahí el daño es de tipo reversible, pero es reversible en un periodo corto, que va de las 3 a las 6 horas, si es que se logra una reperfusión del tejido. Miren lo importante que estamos hablando. Viene una lesión de tipo isquémica o hemorrágica y periféricamente a esa lesión va a existir tejido que no está comprometido y que puede cambiar el curso clínico de la enfermedad. También la ventana terapéutica en la cual debemos intervenir se da por una resolución de la diasquisis, que es el fallo transsináptico a distancia en neuronas conectadas con el área dañada. Todo esto pasa en la fase aguda. En la fase subaguda de un accidente cerebrovascular puede existir una mejoría a mediano y a largo plazo. Esto se debe a una reorganización cerebral debido a un fenómeno importante de hace ya 30 años que se llama plasticidad neuronal. ¿Alguien sabe qué es plasticidad neuronal? ¿Han escuchado qué es plasticidad neuronal? Ustedes están en quinto, sexto, ¿verdad? Ya han llevado el curso de neurología. ¿Saben qué es plasticidad neuronal? La parte cuando pierdes un poco de otra parte del cerebro recupera la funcionalidad. No se preocupen, que ya lo vamos a detallar. La rehabilitación en los primeros fases del accidente cerebrovascular va a ser de importancia, ya que va a mejorar la autonomía funcional y eso va a hacer que el paciente regrese en forma precoz a su domicilio, por lo tanto va a disminuir los días de hospitalización. Por lo tanto, el enfoque terapéutico va a estar en 4 pilares: prevención primaria, el 2, diagnóstico y tratamiento urgente, la prevención secundaria de las recurrencias y la rehabilitación. Acá el médico rehabilitador, el médico especialista en medicina física y rehabilitación, en un paciente portador de un ACV, va a valorar las lesiones y el déficit funcional y su evolución, va a hacer una estimación del pronóstico más probable y 3, va a establecer un plan terapéutico individualizado para cada paciente. Señores, esto es fundamental porque ustedes ya están yendo a los hospitales, ya están yendo a emergencias. Cuando esos pacientes de tercera edad o jóvenes portadores de un aneurisma roto ingresan a las salas de emergencia en medicina, lo primero que le preguntan los familiares, además de la sobrevivencia, es si va a quedar con algún tipo de secuela. Y ustedes tienen que llevar esos conocimientos mínimos para darles una respuesta cuando ustedes ya salgan al campo, cuando ustedes ya hagan su serum, cuando se desempeñen como médicos generales. Nosotros no vamos a enfocar esto como una enfermedad tipo en la cual existen manifestaciones clínicas bastante detalladas de algún cuadro clínico. Vamos a hablar más bien de déficit y deficiencias. La American Heart Association Stroke Outcome Classification habla ya de que en las lesiones por accidentes cerebrovasculares hay 6 deficiencias marcadas o déficit, que son la motora, comunicación, sensorial, visual, cognitiva. Que no es igual.
Nuestro examen clínico no es un examen clínico típico del que se hace en neurología, donde además se busca todo lo que son los signos blandos o los signos duros, sino más bien nosotros nos enfocamos a hacer una búsqueda según las escalas de valoración funcional, que para nosotros va a constituir la principal herramienta de diagnóstico, porque nos va a expresar resultados que son objetivos y cuantificables. En general podemos dividirlas en dos grandes escalas. En etapa aguda podemos evaluar y valorar al paciente a través de la escala de valoración global de déficit neurológico y las escalas de valoración de actividades de vida diaria. Eso en una etapa aguda, cuando el paciente ingresa, cuando ya ha pasado de shock trauma, de UCI y sus primeros días en intermedios. Una vez que el paciente va evolucionando, va pasando los días, ya tenemos que hacer la búsqueda ya de esas deficiencias que habíamos hablado, y para eso necesitamos escalas más puntuales. Por ejemplo, para déficit motor utilizamos la escala Medical Research Council, en la cual me evalúa la fuerza muscular del 1 al 5 para cada grupo motor. Y ahí ustedes van a poder ver diferentes escalas que me miden función motora. No traten de aprendérselos, esto es un ejemplo y vamos a tener media hora de preguntas en las cuales necesito su participación para saber si han llegado a comprender lo que estamos hablando. Así como se evalúa el déficit motor, se evalúan las funciones motoras a través de las escalas, también vamos a poder evaluar déficits de comunicación a través del test de Boston, el déficit cognitivo a través del test de Mini-Mental, el déficit emocional a través de la escala de depresión geriátrica, y los otros déficits, tanto sensitivo y visual, en realidad no hay una escala específica, más bien se busca a través de la exploración habitual. También evaluamos las escalas de actividades de vida diaria, que pueden ser de dos tipos, las básicas y las de tipo instrumental. Las básicas son las actividades que ustedes realizan, que todas las personas realizamos en forma diaria: aseo, alimentación, transporte, vestido, el peinarse. Y actividades de vida instrumental, que son ya para actividades más concretas y situaciones de día a día. También hay escalas que se evalúan. También hay escalas de tipo mixta que me hablan de ambas, tanto de la vida diaria como de tipo instrumental. Ustedes, llega el paciente, tienen el conocimiento de que existen instrumentos para valorar esas deficiencias. Pero, ¿qué cosas son las deficiencias? ¿Qué cosas son las discapacidades? ¿O qué diagnóstico es el que ustedes tienen que hacer? Ya no me van a diagnosticar un accidente cerebrovascular, eso es lo que tiene el paciente. Ustedes tienen que evaluar, valorar y diagnosticar deficiencias, discapacidades y los factores contextuales en los cuales se encuentra este paciente. De todas maneras, si no soy yo, otro colega de la especialidad le va a preguntar qué cosa es una deficiencia. Sí saben, ¿verdad? A ver, un valiente. A ver, doctor. ¿Quién mejora la definición del doctor? Que está bien, pero me ha dicho solo estructural. O sea, es la alteración funcional. Sí, doctor, también es funcional. También es de función, una alteración o una deficiencia de alguna función y o estructura. Muy bien, y para los que están en la cuarta fila, al último. A ver, doctora, la que se está poniendo la chompa, ¿qué cosa es una discapacidad?
compañero que está adelante, usted, el que está con celular, creo. El que está detrás del polo blanco. Sí, doctor o doctora, no. Ya. ¿Qué cosa es discapacidad? Sí saben, ustedes ya van rotando 2 semanas en los servicios de rehabilitación. ¿Cómo no van a saber qué es discapacidad? Ya, a ver, alguien del tercer grupo del INR. Ya. ¿Qué es discapacidad? Chicos, no tengan miedo en equivocarse. No tengan miedo, si me dicen, yo los corrijo, no hay ningún problema. Pero sí tienen que saber de qué cosa estamos hablando. Doctor, ¿qué es discapacidad? Tibio. Doctor. Eso es deficiencia. Eso es deficiencia. Discapacidad. Doctor, usted que no fue a la práctica. José, ya. ¿Qué es discapacidad? Tiene que levantar ese 0 que le hemos puesto. Segundo grupo. ¿Dónde está el segundo grupo? Por favor, tengo esperanzas en el segundo grupo. Hay una chica, Zabaleta. Ya, a ver. Doctora, ¿qué es discapacidad? Es la limitación de una actividad. Eso es la definición desde un enfoque médico. Pero como ya no estamos, ya la medicina ha evolucionado, acuérdense que ya la rehabilitación lo estamos hablando desde un punto de vista biopsicosocial, porque así es como se manifiesta la persona. Por lo tanto, la discapacidad es la interacción de una persona que tiene una limitación en una actividad en un entorno. Sin un entorno no puede existir limitación de la actividad, ¿verdad? Eso es discapacidad. Sí, lo escucho, doctor. Ya, muy bien. Minusvalía es un término ya peyorativo que ya no se utiliza. Ya desde la OMS, desde el 2001, en su nueva clasificación de la funcionalidad y la discapacidad, no lo incorpora como un término médico. Lo que usted habla ahora se denomina restricción en la participación. Yo soy una persona, después vamos a hacer los ejemplos. Yo soy una persona que tiene déficit visual severo, no tengo acceso o simplemente se me rompieron los lentes y no puedo manejar. Y la única manera con la que puedo yo trasladarme al trabajo, ya sea es manejando o simplemente yendo al servicio público. Cuando esa persona es incapaz de poder acceder a ese transporte público debido a la deficiencia en la cual se manifiesta por la limitación para poder ver e identificar el carro, significa que esa persona, el entorno está siendo hostil para el desarrollo de esa actividad. A eso se llama restricción de la participación. Es lo que antes se llamaba minusvalía, pero ya ese término no lo utilicen, ya no está identificado como término médico. Para eso existe el CIF,
ese libro rojo y con autoridad, ya que trabajamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, cuando mañana vayan a sus prácticas, le preguntan a sus médicos, tutores, doctores, ¿tienen el CIF? Hace 2 años salió ya la norma técnica para la aplicación del CIF en todos los servicios de rehabilitación en el país. Así que ese libro, por lo menos sus tutores sí lo deben conocer al revés y al derecho. Esa es una clasificación en la cual nos habla sobre el paciente, sus deficiencias, sus discapacidades y qué restricciones en su entorno, ya sea con barreras arquitectónicas o con facilitadores, se puede desempeñar el paciente. Ese es el diagnóstico que ustedes tienen que hacer en un paciente con accidente cerebrovascular. Una vez que ustedes han identificado cuáles son las deficiencias, discapacidades en un paciente, ya sea con ACV isquémico o hemorrágico, ustedes son capaces de dar un pronóstico. ¿Qué es lo que los familiares preguntan? ¿Cómo va a quedar mi familiar? ¿Cómo va a quedar el amigo o el familiar cercano? Y ustedes tienen que dar una estimación a mediano y a largo plazo para poder dar objetivos realistas y poder ver la planificación. Para ustedes poder dar, como habíamos manifestado al inicio, tenemos que saber primero si es de tipo ACV isquémico o ACV hemorrágico. ¿Cuáles son los de peor pronóstico? Sin que tengan que tener que leer toda la diapositiva. Muy bien. Los de isquémico porque tienen su zona de penumbra. ¿Ok? Entonces, en el ACV isquémico existe una porción central donde se localiza la isquemia, donde es profunda e irreversible. Ahí no podemos hacer nada. Pero periféricamente vamos a encontrar, sí, una integridad estructural. Eso se llama zona de penumbra. Pregunta también. En cambio, en el ACV hemorrágico va a existir un hematoma que se va a acompañar de un edema y esto va a provocar una compresión una isquemia por compresión del parénquima, y también puede haber bloqueo de la circulación del líquido cefalorraquídeo, por eso que tienen peor pronóstico. En un paciente con recuperación favorable de su déficit, la mejoría transcurre al inicio, debido a que se recupera esa zona de penumbra en la parte periférica de la isquemia. En contraposición a la mejoría a largo plazo, ¿qué es lo que hablamos de la plasticidad neuronal? Van a ver pocos artículos que hablen de plasticidad neuronal, pero el europeo Bakirrita ya desde 1980 hablaba de la plasticidad neuronal, que es aquellas neuronas que se encuentran íntegras, que se encuentran vecinas a la lesión, van a aprender de la función de aquellas células neuronales en las cuales se ha provocado la lesión. Eso se llama plasticidad neuronal. Todavía no está descrita científicamente como tal, pero eso son los estudios de ensayos clínicos que ya sí están dando a conocer, sobre todo en los pacientes con accidente cerebrovascular. Ojo que estamos hablando ya de una persona adulta. La rehabilitación neurológica que hablamos es en un sistema nervioso maduro, diferente a un enfoque de niños, en la cual todavía es un cerebro en crecimiento. Muy bien. También ustedes cuando vean a un paciente que ingresa a emergencia, también tienen que ver cuando ya pasen a las salas de hospitalización de medicina, van a ver otros factores de riesgo. Si el paciente no mejora en los primeros días y ni siquiera el tercer mes hay algún signo de mejoría, ese paciente tiene mal pronóstico. En cuanto a la intensidad de la deficiencia, si se presentan lesiones o deficiencias de la comunicación
severas también tiene mal pronóstico. Edad también es obviamente más edad, y sobre todo en aquellos ACVs de tipo hemorrágico. El entorno familiar también es importante. ¿Cómo está relacionado ese paciente con su entorno familiar? El grado de dependencia que ha tenido el paciente previo al ACV y la depresión posictal. Muy bien. Acá hablando ya, vamos a hablar del tratamiento de rehabilitación. Vamos a ver de dos tipos. Aquellos en los cuales es un ACV en la cual se le denomina estable, en la cual la clínica permanece sin cambios más de 24 horas, sobre todo para aquellas lesiones en el territorio carotideo y aquellas más de 72 horas para las lesiones que se ubican en el territorio de las arterias vertebrovasculares, o en aquellos ACVs establecidos o permanentes que se considera la tercera semana. Ojo, son dos tipos, es el mismo ACV, pero en fases diferentes. No está indicada la rehabilitación en aquellos ACVs de tipo progresivo, en los cuales todavía no termina de evolucionar. También, más que contraindicado, hay que tener mucho cuidado, hay que valorar bien en aquellos pacientes en los cuales la capacidad de aprendizaje va a ser pobre o nula, ya que sus medidas terapéuticas más serán de tipo paliativo. Muy bien, ¿qué van a encontrar? Ustedes los llaman, ustedes son especialistas, están en un hospital general o en un hospital neurológico y lo llaman: doctora, el paciente ha tenido hace 48 horas, ha tenido su ACV isquémico, lo llaman para UCI y le dicen: establezca, diagnostique y establezca su plan terapéutico. Es un paciente todavía en el periodo agudo, donde el signo predominante al inicio va a ser la hipotonía. Al inicio. Como todo paciente que se encuentra en unidad de cuidados intensivos, lo primero que van a ver es evitar que aparezcan trastornos respiratorios y también cutáneos. Se van a indicar colchones antiescaras, van a indicar medidas de cambios posturales. Bueno, esa presentación yo ya la he colgado, solamente les menciono que sí tienen que estar más alerta en las letras cursivas. Evitar actitudes viciosas, hacer movilizaciones pasivas lentas. Tienen que iniciar con el equilibrio de tronco y sedestación, estimular sensorialmente el hemicuerpo afecto, y se puede también indicar terapia ocupacional para adquirir autonomía elemental. Rotaciones. Si el paciente ya está despierto, se le puede indicar rotaciones en la cama. En el periodo subagudo ya está reapareciendo y aparece la espasticidad. A ver, doctor, usted que ha levantado la cabeza, ¿qué es el síndrome espástico? El de la esquina. Ajá, ¿qué es el síndrome? No me diga qué es el síndrome espástico, dígame por qué signos está formado. Porque vamos a hablar ahora frecuentemente de espasticidad. Hipotonía, sí saben qué es hipotonía, ¿no? Bajo tono. Pero ¿qué es espasticidad? Y es un término que siempre van a hablar y siempre confunden. Equivóquense, si no, no van a aprender. ¿Qué cosa es espasticidad? Espasticidad es un término ya clínico, no es un término más en la cual van a ver en sus libros de neurología básica. A ver, doctor, ¿qué es espasticidad? Es parte de, ya me ha dicho un signo.
¿Qué más? ¿Pero cuál es el signo más importante de la espasticidad? Lo saben. Segundo signo importante. ¿Y cuál es el primero? ¿Cómo se llama eso, doctora? Está bien, pero ¿cómo se llama eso? Muy bien, ha dado la definición. Eso se llama hipertonía. Si una es hipotonía, obviamente, pero cuando hablamos de espasticidad, junten las definiciones de sus tres compañeros. Hipertonía, hiperreflexia y presencia de movimientos anormales. No de los tipos atáxicos, no, sino cuando ustedes saquen la hiperreflexia, en muchos casos aparecen movimientos reflejos. Ese es el síndrome espástico. Vamos a ser bastante puntuales. Primero porque yo quiero mucho la universidad y segundo porque vengo del INR y en la cual el chico de segundo año de tecnología médica se sabe al revés y al derecho qué cosa es un síndrome espástico. Por eso ustedes tienen que saber muy bien, el médico es el que tiene que tener más conocimiento. No necesariamente lo tiene que aplicar todo, pero sí tiene que tener conocimiento. Entonces, en la fase subaguda ya empieza a aparecer el síndrome espástico, ya empieza a aparecer la hiperreflexia. Continuamos avanzando. Y ya va a aparecer los signos de recuperación motora. Esa es la fase de rehabilitación propiamente dicho, en la cual ya se indica todo un programa de rehabilitación. Y acá es importante, desde el mismo momento que el paciente es consciente, que intervenga en forma activa en su recuperación. Más o menos este periodo puede durar hasta 3 meses en la